Castaña, astrólogo desde el año 1981, bueno, creador de su propio anuario, ha participado en medios de comunicación, televisión, un astrólogo reconocido internacionalmente y nacionalmente. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más a tu presentación o acerca de tu experiencia profesional. No, bueno, no tengo nada que decir. Lo que tú digas me parece bien, Nazaret. Si no, la gente que mire, quienes no me conozcan, que miren la web y se enterarán de quién soy. Sí, en vicentecastaña.com. Vale, Casaña.com o buenosaugurios.com y entran a la misma página web y ahí descubren mi perfil, mi trayectoria. He hecho tantas cosas que no me puedo entretener en una sola. vale. Pues simplemente quería hacerte unas preguntas respecto a lo que es la temática del Congreso, ¿no? Que le he querido dar como esa connotación, ese lema, esa, digamos, reflexión colectiva acerca del papel de la astrología en la sociedad, ¿no? Porque siempre hemos estado como muy en un camino poco claro, ¿no? Es como la gente que se quiere dedicar a la astrología, ¿no? A no ser que estés muy guiado por el destino, es difícil acceder o saber cuál es el camino o, digamos, obtener opciones laborales, ¿no? Esa marginalización de la astrología y la sociedad, ahora que está cambiando tanto todo, ¿no? Respecto a la astrología, ¿cómo crees que puede esto evolucionar o cuál es tu visión en el presente acerca de la situación? Bueno, la astrología a lo largo de la historia siempre ha sido un conocimiento de alguna manera bajo la lupa, ¿no? Y esto por muchos motivos, desde diferentes sectores, pero aquí lo que importa es que al final los que estamos haciendo astrología, que seamos lo más dignos posibles de hacer un conocimiento que es sagrado, que es un conocimiento que vincula el cosmos con el alma humana, con el devenir, con la historia, es enorme y por lo tanto no se puede tratar superficialmente. Y bueno, el cómo lo vea la gente, el cómo lo juzgue o las críticas que tenga, todo este tipo de cosas, yo creo que hay que dejarlas al margen porque al final no hay ningún conocimiento que sea la panacea y lo que hay que tratar es de hacer las cosas nosotros cada uno lo mejor posible. Eh, es cierto que últimamente, pues sobre todo a raíz de la crisis de los últimos años y de la pandemia y demás, han surgido astrólogos por miles o millones y las redes se han llenado de algo que es un sucedáneo de la astrología, que no es la astrología en Claro. realidad. La gente normalmente tiene un concepto bastante erróneo de lo que es astrología y bueno, eso en parte lo debemos corregir nosotros, porque si bien la astrología ha sufrido ataques y sigue sufriéndolos a lo largo de la historia, también es cierto que hay gente que ha hecho grandes aportaciones y que está trabajando muy seriamente y cada vez más hay gente que está entrando en la astrología con intereses no ya espurios, sino con interés de contactar con un conocimiento que es la madre de todos los conocimientos y por lo tanto están haciendo aportaciones interesantísimas. Yo, eh, yo por ejemplo, recuerdo con mucho cariño y con pesar también figuras a las que he estado vinculado más directamente, como André Barbol, Gauquelin o Demetrio Santos, que han sido tres personajes claves recientes en nuestros tiempos y que han sido personajes que han aportado muchísimo a la astrología en tiempos recientes. No hablemos ya en tiempos pasados, Kepler, Newton, Copérnico, Galileo, muchísima gente y muchos sabios que han contribuido al bien de la astrología y a su avance y a su progreso. Y a mí me interesa más eso que pensar en los que cómo la atacan, cómo la miran, cómo la denigran o los que tienen problemas. Yo creo que cuando uno eleva sus estándares, eleva sus conocimientos y aplica la ética también y no deja de trabajar y no deja de aprender, puesto que la astrología es un conocimiento inabarcable a lo largo de una vida, los resultados van llegando y la gente confía en ti, y los organismos confían en ti, etcétera, etcétera. Cuando las cosas no se hacen bien, entonces pues se anda por el lado del alambre. Y yo creo que en astrología lamentablemente se sufre mucho este problema. Claro, porque lo que es,
el colectivo, porque claro, es que no existe en sí a lo mejor un colectivo, ¿no? Tampoco en el marco astrológico como tal, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que, a ver, al ser algo que oficialmente no es ciencia, entonces pues no está organizado como los colectivos científicos, evidentemente, ¿no? Los colectivos pues como los astrónomos y esta gente tienen sus comités donde piden partidas presupuestarias a los gobiernos para sus investigaciones, para montar observatorios, etcétera, etcétera, cosa de las que carecen los astrólogos, evidentemente. Pero aquí el colectivo no es lo importante mientras los astrólogos a nivel individual no estemos dando la talla. Y ese es un problema. No hay colectivo porque no hay astrólogos tampoco. Astrólogos en el mundo realmente hay muy pocos. Y entonces, ¿qué colectivo se puede formar con gente que Ya. eh, es un tema bastante delicado? Porque muchas veces los problemas del colectivo, lo que llamas colectivo, Nazaret, son más desde dentro que desde fuera, que son más desde la propia gente que practica la astrología, como ocurre hoy mismo. Hoy día miras las redes, todo el mundo cree que la astrología es lo que ve en las redes y si vamos a juzgar por eso, pues evidentemente quienes estén mirando la astrología para ver si la estudian, no la estudian o con ojos más o menos críticos, pues no creo que al final gente con 2 palmos de sesera entre a estudiarla. Hoy en día la astrología, como a lo largo de toda la vida, quien empieza a estudiarla normalmente es por un interés de autoconocimiento en primer lugar, casi siempre, no por intereses intelectuales o culturales, aunque también los hay, ¿no? Sobre todo desde el siglo XIX, cuando empezó a desarrollarse la historia de la astrología con una serie de aportaciones muy interesantes de cómo se dio que la astrología ha sido fundamental para el devenir de la humanidad, para el desarrollo de la cultura en todos los ámbitos, arquitectura, política, economía, etcétera, etcétera. Pero normalmente quien estudia astrología empieza por eso y entonces se quedan con 4 datos que les sirven, les dan pistas, a partir de ahí creen que saben astrología y empiezan a divulgar astrología. Y este es el problema. O sea, a mí me preocupa más que la astrología, que quienes dicen practicar astrología den la talla, que cómo nos miran desde fuera. Y no aspiro a un reconocimiento exterior. Yo personalmente aspiro a seguir aprendiendo con la mayor humildad posible, a seguir trabajando y sobre todo a seguir siendo útil a la gente a la que atiendo, a mis alumnos, mis clientes y hacer alguna aportación, ¿no? Como los libros que voy publicando y esas cosas. Pero no me preocupa el colectivo, sinceramente. Vale, y bueno, claro, es que yo ahí veo el tema de que estudiar astrología es complicado cuando no accedes a las fuentes, a las fuentes. Si las fuentes están en manos de unos pocos y tampoco se comparten, ahí hay un problema también general, ¿no? Porque Bueno, estudiar astrología es difícil. La complejidad de la astrología no hay que ocultarla, es cierto, porque es una rama del saber que abarca muchísimo, es una rama del saber sagrada, es la madre de todas las ciencias, de todas las religiones, de todas las culturas, y estudiar astrología no es aprenderse los horoscopitos, los signos del zodiaco y nada más, ¿no? Evidentemente es sumamente complejo. La cultura, el conocimiento, el saber astrológico está ahí. Lo difícil es acceder, no porque esté oculto, sino porque cuando entras, cuando uno quiere entrar eh, a su manera, quiere ser autodidacta, puede tardar muchos años, quizá 10, 12 años, en encontrar las fuentes adecuadas y en integrar esas bases fundamentales. sí. Cuando vas guiado por alguien que conoce ya todos esos entresijos, que conoce la mejor bibliografía, que conoce las fuentes de verdad, que sabe descartar el grano de la paja, porque hay muchísima paja publicada en astrología, lamentablemente, entonces es mucho más fácil y puedes tardar a lo mejor 3 años, 5 años en tener unas bases sólidas y poder empezar a practicar astrología con garantías. Pero normalmente
El problema de la gente que empieza a estudiar astrología es que cree que por leer 4 cositas de los signos del zodiaco, por mirar su carta astral y entender 4 cosas, o descubrir 4 claves de su carta, que evidentemente se sorprenden mucho de las claves que te puede dar la astrología, se creen que con eso saben astrología. Ese es el problema. Y la astrología es realmente compleja, es sumamente compleja, porque interviene en todo. Intervienen los arquetipos de los signos zodiacales, los arquetipos de los planetas, intervienen las cuestiones más terrenales como las casas, intervienen aspectos, intervienen un montón de factores y luego ya no digamos, tienes que entender, la teoría es importantísima. Hoy día, por ejemplo, desde que se impuso la astrología humanística, la astrología psicológica, parece que todo el mundo sepa astrología por leer 2 libros de astrología psicológica. Y esto Sí. no es así. Si tú no aprendes el funcionamiento del cosmos, la mecánica, la astronomía, la mecánica del cosmos, si no aprendes esas cuestiones que son fundamentales, que son la astronomía y la matemática, 2 de los pilares fundamentales de la astrología, si no entiendes esa teoría, si no entiendes esa dinámica, se te van a escapar muchísimas cosas. Si no sabes la historia de la astrología, no vas a poder saber cuáles son verdaderamente las fuentes. Hoy día, por ejemplo, se exagera mucho, o muchos exageran mucho con esto de ir a los clásicos, ir a los antiguos y tal. Ojo, ojo, porque hay muchas cosas de los antiguos que también estaban totalmente equivocadas, ¿no? Claro. Hay que saber hacer una selección. Los conocimientos que hoy en día nos permiten a los astrólogos ser útiles a la sociedad y resolver muchos problemas de nuestros clientes o ayudarles a crecer, están ahí. Están ahí. Eso es una herramienta como ninguna otra, la astrología. Pero llegar a las fuentes, estudiar astrología es muy difícil y Sí. más si no se va con una guía súper adecuada. Claro, ahí Y habría que luego hay que concienciar, estudiar mucho, claro. Y luego no parar de estudiar. claro. Yo creo que habría que concienciar realmente en esto, ¿no? En que la gente comprenda que hay que tener unas bases de astronomía, comprender la cosmología, comprender historia, filosofía, un poco, pues todos esos aspectos, ¿no? Quiero decir, un sinfín, es que es infinito, ¿no? Geometría, un poco entender que matemáticas, que la astrología es muy, muy compleja. Pero claro, para la gente, cuando ve vídeos de YouTube o accede por internet a cualquier información, es muy difícil discernir, obviamente. Es difícil para los propios astrólogos discernir las fuentes, como tú dices. Entonces, ¿cómo le dirías tú a una persona de a pie? ¿Cómo puede una persona... Bueno, es que es complicado esta pregunta, pero sí, No, cómo mira, podemos bucear en esta era, ¿no? precisamente, bueno, yo es que me he dedicado toda la vida a la enseñanza y a dirigir medios de comunicación, entonces me ha tocado hacerlo fácil, comunicarlo fácil a la gente, ¿no? Pero acabo de publicar precisamente un artículo respecto a esto de cómo aprender astrología en mi página web, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir la gente que quiere curiosear en astrología y entonces lo mejor es que busque su carta astral, que hay muchas páginas web que las hacen, incluso con interpretación y tal, y que se ponga a mirar libros básicos de cómo es el signo, que representa este aspecto, que representa tener este planeta en esta casa y tal, y que empiece a alucinar y a descubrir cosas y que empiece a aprender y ya está, sin más aspiración que saber un poco de astrología, entender cuestiones básicas de arquetipos, de planetas en casas, de aspectos y demás, y eso le va a dar una enorme satisfacción porque va a curiosear, va a aprender, va a descubrir cosas de sí misma y va a saber un poquito lo que es la astrología. Ahora bien, si el gusanillo va más adentro o si hay verdaderas ganas de aprender y de estudiar astrología, sea por el motivo que sea, por razones peculiares, por convertirse en profesional, por completar sus materias de doctorado en arqueología, psicología o lo que sea, como los hay, mucha gente que está haciéndolo por esos motivos, o gente que lo trabaja para aplicarlo a su gabinete de psicología, a su gabinete de medicina y tal, que hay muchísima gente ya hoy en día que lo está estudiando por esos motivos. Entonces, lo mejor es que se guíe por un profesional que esté contrastado, pero un gran profesional, no que se fíe de cualquiera ni de cualquiera que está dando clases por internet y que deje de mirar vídeos ya. O sea, que se olvide de YouTube, que se olvide de las redes, que vaya a un profesional y que trabaje con ese profesional
y con la bibliografía que ese profesional le recomiende, porque ese profesional le llevará a las bases y podrá entender. Y los problemas que tenga se los va a resolver ese profesional, que a esa persona le costaría años. Y con eso, en 3 años, sí que se puede, en 3 años estudiando en serio, sí que se pueden adquirir unas bases razonables y sólidas. Pero todo lo que no sea eso es perderse en un mare magnum. Y claro, hay mucha diferencia entre curiosear en astrología, como hoy día hacen millones y millones de personas, sobre todo a raíz de esta última crisis, y estudiar o saber astrología. Hay Sí, todo un un mundo, abismo. porque la astrología es realmente un saber cultísimo, profundísimo, que abarca desde la matemática hasta la espiritualidad, que abarca desde la medicina hasta la psicología, que abarca la historia, que abarca tantísimas cosas que, bueno, si quieres aprender astrología, pues dedícale toda una vida y a la siguiente reencarnación vuelve a por más. Total. Qué bueno. Entonces, ya la última pregunta respecto a esto, ¿no crees entonces en una vuelta de la astrología en el futuro a las universidades? No crees en esto tú personalmente o... Ojalá no, porque si miras las universidades el panorama no es nada halagüeño, ¿no? Bueno, tampoco, Yo sí. creo, yo creo que no hay nada que envidiar en ese No, la sentido. verdad que Claro, no. si nos ponemos en plan oficialista y tal, y esa, pues puede ser tentador. A mí, desde luego, no me tienta, ni me apetece, ni me atrae, y no espero que no llegue ese momento, ¿no? La astrología dejó de estar en las universidades en el siglo XVII, que hasta en Valladolid existió hasta el siglo XVII, y las razones por las que dejó de estar están muy claras, y yo creo que una cosa es ir a sacarse un título para decir yo estoy capacitado para eso, lo cual es una falacia, porque hay mucha gente con títulos que no están capacitados para aquellos que lo que Sí. tienen el título, hay mucha gente con muchos títulos que están paradas, y otra cosa es buscar el conocimiento, buscar el saber. Yo creo que quien se mete en la astrología se mete por la necesidad de saber sobre sí mismo, para empezar. Y por eso, con pocas bases, vale. Si quieres ser profesional de la astrología, no te hace falta una universidad, te hace falta estudiar para saber. Y eso no te lo va a dar una universidad, te lo va a dar tu trabajo personal, recurrir a las buenas fuentes y empezar a trabajar, empezar a estudiar como se ha estudiado toda la vida. Libros, apuntes, pensar, planificar, aplicando el pensamiento crítico también, cuando lo hay, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que esto de buscar, porque al final, claro, ¿qué queremos? Que la astrología sea un saber fantástico, como sigue siendo lo que sea una maravillosa herramienta para el ser humano, para una privilegiada atalaya para entender la historia, o que sea un saber más para sacarse un titulito. A mí no me gusta esa idea. No, a mí tampoco. Lo que pasa es que sí que es cierto que la proliferación de personas que se leen un libro y dicen soy astrólogo, hombre, tampoco me gusta esto porque lleva muchísimos años y puedes estar 15 años, 20 años estudiando, haciendo cartas y sigues aprendiendo, tú lo sabes. Entonces, claro, por definir un poco en algún aspecto, ¿sabes? El camino, Mm, pero mm. tampoco tengo idea de cómo se podría hacer. Yo pregunto. Esto es algo que se ha intentado muchas veces, Sí, no solo en España, en muchísimos países. Al final siempre se tropieza con esa inquisición que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Hay ya. una inquisición de ciertos poderes establecidos que pontifican sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y si no está clasificada como ciencia la astrología, entonces no tiene cabida en las universidades, no tiene cabida en no sé qué, en no sé cuántos, y se convierte en un subproducto, en una pseudociencia, en cosas así que le llaman. A mí todo eso no me interesa, el cómo se clasifique, el cómo la miren determinados sectores. Sí que me interesa que hay personajes de muchísimo nivel y gente de todos los niveles y de toda condición que la valoran y la aprecian por lo que son, que la estudian a fondo, en profundidad, que se maravillan con ese conocimiento, y además muchos están siendo capaces de hacer grandes aportaciones recientemente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me importa verdaderamente, ¿no? Nunca Totalmente. miro, yo miro, consulto bastantes artículos científicos, bastantes artículos académicos,
toda la vida lo he hecho. Y bueno, lo que me sirve para el conocimiento, para seguir avanzando en la astrología, lo utilizo, lo que no, me da igual. Y en esto, ahí yo no clasifico lo que es ciencia, lo que no es ciencia, clasifico lo que es útil y lo que está conectado con este saber, ¿no? Hay algunos artículos que son maravillosos, algunos trabajos que son maravillosos de gente que no cree en la astrología, porque eso de creer o no creer es otra. La astrología no se cree porque no es una religión, no es una cuestión de fe. La astrología la estudias o no la estudias, la conoces o no la conoces, ¿no? Pero bueno. A mí lo único que me duele es que se tome como algo como conectado con la ignorancia o la incultura, cuando realmente es todo lo contrario. Bueno, la ignorancia es muy atrevida y los inquisidores siempre se escudan detrás de la ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, esto no tiene ningún sentido. A mí la gente que la critica desde el desconocimiento, pues simplemente su opinión no es válida, ¿no? Opina quien puede, no quien quiere. Que alguien te dé una opinión de lo que le da la Sí. gana, Pero bueno, en pues la esa televisión persona. española el otro día salía un astrónomo de Madrid en un observatorio. Estaban haciendo un reportaje sobre la astrología, precisamente, por eso también me viene a la mente. Y entonces salí diciendo el astrónomo, sí, es que hay mucha gente que pregunta por la astrología, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto no funciona. O sea, la gente nos pregunta si los planetas influyen en el ser humano y no, o sea, olvídense, tratando de locos, ¿no? Entonces es un poco contradictorio. La sociedad quiere astrología, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Entretenimiento de ello? ¿Sabes? Es un poco superficial, ¿no? Y un poco contradictorio, como yo lo veo en la sociedad, ¿no? A día de hoy. Es como crece la popularidad por la astrología, crece el interés, pero a la vez no se toma, no sé, se desprestigia la base propia que es la curiosidad. Bueno, esto siempre ocurre igual. Cuando hay un boom de la astrología que ocurre periódicamente, Sí. hay dos cosas. Una, que desembarca muchísima gente que empieza a decir chorradas, empieza a decir cosas, empieza a desvirtuar la astrología, empieza a prostituirla y empieza a un cacao maravillado, no hay quien lo entienda. Y por otra parte, que es lo que está ocurriendo actualmente, pues el 95% de la gente que aparece como astrólogos en las redes no tienen ni idea de astrología, pero otra cosa es que mucha de esa gente que desembarca y que siente curiosidad no son la mayoría, pero sí un pequeño grupo y ya se quedan para estudiarla, para seguir avanzando. Y yo conozco gente que en estos 2 últimos años ha entrado en la astrología y está haciendo unos avances fantásticos, la está vinculando con otros saberes, entre ellos muchos de mis alumnos, ¿no? Y a mí eso es lo que más me motiva. O sea, no lo que hagan en televisión. Yo la televisión, para empezar, no la miro, no sé lo que hacen en televisión siquiera, ¿no? El YouTube no lo miro, o sea que Bueno, yo de ahí las no te puedo noticias, opinar, no puedo opinar porque no lo sé. sí. Bueno, pues lo más valioso que es que vas a estar en el Congreso, no sé si nos quieres comentar algo de tu participación también, de... Bueno, pues que estamos en una década sumamente especial, una década crucial para la historia de este siglo XXI y nosotros vamos a hacer un panorama de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Ya lo que llevamos de esta década ya es muy interesante, lo veremos desde una perspectiva astrológica, lo entenderemos vinculándolo también con mi último libro, Las Fuerzas Oscuras, y veremos los próximos ciclos que están por venir y qué es lo que puede pasar. El astromundial se ocupa de eso, de cómo la historia se repite y lo hace en función de los grandes ciclos astrales, ¿no? Como los grandes ciclos que se van repitiendo, unos en diferentes periodos de otros y que van dando repeticiones históricas. Pues de esto vamos a tratar. Genial. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más o... Nada, que vaya todo genial, que nos vemos en el Congreso. Nazaret. Sí, ya pronto. Venga, un abrazo.